voy a explicar de otra forma, pero yo creo que es un poco así. Sí, bueno, te plantean que eres un dígito en una cuenta Exacto. bancaria, incluso en un DNI, y bueno, la cuestión es esclavizarte, ¿no? Que no pienses mucho, que no te cuestiones mucho, porque entonces, claro, pueden tildarte de loco, de loca, ¿no? Pero bueno, esos son programas que ellos nos meten desde pequeñitos, porque la programación viene desde la escuela. Exacto. Incluso, Desde la escuela. incluso en los juegos infantiles se nota mucho, ¿no? Por ejemplo, la rayuela es ese juego de que llega hasta el 9, ¿no? Que el 9 sería Dios, ¿no? En teoría. Se asocia mucho a la cábala también. O sea, desde pequeñitos ya nos meten esas geometrías, esas cosas en la psique, ¿no? Y nosotros debemos de descifrarlas cuando ya tal vez estemos al final de la vida, ¿no? Exacto. Pero lo malo es que esto está tan implantado que, que ni siquiera nuestros padres tienen la culpa, No, claro. ni, ni siquiera nuestros abuelos, porque esto va de, desde el inicio de los, no sé si decir de los tiempos, porque antes, por ejemplo, cuando existía la filosofía en Grecia, el libre pensamiento era Mm. mucho más aceptable, era normal cuestionarse las cosas como un niño chiquito, tipo, ¿por qué brilla el sol? ¿Y por qué la luna es blanca? ¿Y por qué el cielo es azul? Hoy en día vos ya no te puedes cuestionar esas cosas. Si te cuestionas, no sé, busca en Google. Y si Google dice es porque es. Sí, sí. Ya. Entonces, creo que ellos, o sea, nuestros antepasados tampoco mucha culpa, o sea, mucha culpa tampoco no tuvieron porque ellos, pensando que lo hacían bien, también nos heredaron todo esto, todas estas leyes o estas reglas. Mm. Pero hoy en día creo que depende de nosotros poder despertar y cuestionarnos un poco más el por qué de las cosas, por qué tenemos que hacer esto, por qué tenemos que seguir estos patrones en nuestra vida, por qué no podemos ser diferentes y Claro. hacer o sea, y llenarnos de convicción de que podemos hacer lo que nosotros queremos, lo que nos hace feliz y vamos a triunfar. Vamos a triunfar. No es que porque vos quieras eh, ser un bailarín o ser un artista, vas a fracasar en la vida o como dice la gente, no, te vas a morir de hambre. No, Ujú. no es así. No, porque te estás imaginando algo caótico, ¿no? Y eso es programa de miedo. Es el Cuando- programa de miedo que te meten. claro, Porque cuando... cuando Ujú. perdón, No, que cuando vibras en miedo, mm, lo que atraes es más miedo, ¿no? Y como tú dices, nuestros antepasados ya vibraban en ese miedo, en esa escasez. Entonces es repetir el mismo patrón que ellos quieren que se repita, ¿no? Y todo esto viene desde que las escuelas dejaron de ser escuelas libres y escuelas de libre pensar, ¿no? Incluso de filósofos. Se pasó a una escuela obligatoria, ¿no? Que es un poco un vídeo que me pasaste tú también. Hablaba de esto. sí, Y se pasó sí, a una escuela obligatoria, ¿no? Entonces te obligaban de forma militar, como a una ahora. escuela donde a todos los niños eh, les tratan igual, les enseñan la misma cosa y no todos somos iguales. Yo, por ejemplo, en mi niñez era malísima en matemáticas, era muy mala. Pero me encantaba pintar, me encantaba el taller, me encantaba cantar. Y, pero mi enfoque siempre estaba en que yo era mala en matemáticas. Ujú, Nunca mi enfoque era que yo era buena en otras cosas, sino que eran malas matemáticas y tenía que estudiar matemáticas y siempre me sentía frustrada. Entonces, cuando escuché un video, una clase de filosofía que estoy dando en un curso que estoy haciendo, me sentí muy identificada porque no todos los niños somos iguales, ya no todos nos gusta lo mismo
y todos tenemos diferentes habilidades en cosas diferentes. Pero si vos le enfocás a un niño en que es malo en algo, él no se va a dar cuenta que es bueno en otras cosas. Y va a crecer Mm, pensando o con esa frustración de que es malo, que es un fracasado, porque eso es lo que te hacen sentir en el colegio. No solo eh, los profesores, sino también tus compañeros, es la presión social que está ahí. Bueno, la etiqueta de siempre, ¿no? Es la etiqueta, sí. Pero que no hay que alimentar más, ya. O sea, cuando tú te das cuenta, ¿no? Que algo falla, que te están metiendo miedo en todos lados, ¿no? Ya dejas de alimentar ese miedo y empiezas a pensar por ti mismo, ¿no? Y a veces requieres de llegar a una situación límite para darte cuenta, ¿no? De todo esto. Y lo que parecía mejor una muerte, luego es un renacer. Y también pierdes el miedo a la muerte, ¿no? Sí. Porque la muerte no existe. No, Y es una transición. es una transición y de hecho muchos seres queridos que tal vez no están aquí los podemos sentir muy cerca. Entonces, ¿por qué la ciencia no da explicación, ¿no? A estos casos? Lo único que se acerca más es la física cuántica, que dice que una misma molécula puede estar en varias partes a la vez. Por ejemplo. Uy, parece esto Mercurio retrógrado. Parecía Mercurio retrógrado. ¿Así? Sí. Y bueno, eso te estaba explicando. El miedo a la muerte, Sí, ¿no? Por ejemplo, el miedo a destacar en lo tuyo, sin competir. ¿Por qué competir? exactamente. La sociedad en la que vivimos ahora también es súper competitiva. Eh, no te da oportunidad de ser quien sos, porque siempre querés ser el mejor. Y eso es súper desgastante, es muy desgastante para tu cuerpo, para el alma, siempre estar corriendo atrás de alguien o queriéndole superar a alguien, cuando en realidad a la única persona que la que tendrías que superar es a vos misma, pero para bien, ser Ujú. mejor cada día haciendo cosas que te hagan bien, porque al fin y al cabo es muy simpático porque si vivimos bajo las reglas de este mundo, toda nuestra vida trabajamos para cuando se supone que para cuando seamos ancianos, tener mucho dinero y vivir bien. O Pero cuando sos anciano, para un diploma. o, o para un diploma, pero sin embargo cuando sos anciano, ya no disfrutás, ya no podés salir a correr al campo, bueno, tal vez sí. O cuando sos joven es el momento en que tenés que disfrutar, pero cuando sos joven estás trabajando 8 12 horas, estudiando, no durmiendo, tratando de llegar a ese puesto que te va a dar más dinero. Ujú. Entonces, de repente hay que plantearse si vale la pena seguir alimentando todo este sistema que lo Claro. único que hace es crear infelicidad. O Mm. sea, no estoy desprestigiando el dinero, porque el dinero, las No, cosas no. materiales son De hecho, importantes, pero son ellos los que nos han hecho creer que el dinero es sucio, sí, para que exacto. nos peleemos por él o cosas así. Pero bueno, eh, es importante deshilar, ¿no? Por ejemplo, dónde empieza todo. Yo creo que en la escuela es donde más se nota, aunque haya muchas maestras, sobre todo maestras y maestros, que dejan ahí una semilla, ¿no? En los niños, aunque sea una escuela obligatoria, siempre hay alguna maestra o algún maestro que deja una semilla de Sí. forma altruista, ¿no? Digamos, Ujú. sin que se note. En alguna clase deja ahí un destello de luz y ese niño luego cuando es adulto lo recuerda y dice, pues voy a empezar desde ahí.
No voy a empezar desde todo lo que me programaron. Exacto. Creo que lo más importante cuando sos niño es sentirte amado, o que te hagan sentir que sos amado, que sos importante, que sos valioso, ir construyendo desde ahí tu autoestima, porque un niño que fue amado es un adulto sano, es un adulto con sentimientos sanos, que puede aportar mucho eh, al prójimo. Ujú. En cambio, un niño lastimado, un niño que cree que no puede, que no es suficiente, un niño que siempre se siente frustrado por llegar más arriba, porque no puede, porque capaz esa no es su área, siempre va a ser un adulto lastimado, un adulto dolido, con rabia, con ira, con sentimientos de venganza. Y creo que entonces parte desde ahí, desde empezar a fomentar a los más chiquititos que no tienen que cumplir con los estándares que nos impusieron desde siempre. Ujú. No necesitan ser mejores que nadie, sino que mejores que ellos mismos. Y ir de a poco desmenuzando esta Matrix para eh, ir sintiéndonos mejor con nosotros. Mm. Eh, Claro, porque Creo que parte de ahí. el eterno niño es el que se cuestiona todo, ¿no? Que mira con ojos bonitos a su alrededor, a su entorno. Y también se cuestiona muchas cosas, ¿no? Papá, ¿qué hace la luna girada? Como Sí. hace poco que estaba girada y ahora la han vuelto a... Bueno, O ¿por qué me persigue la luna? claro, o realmente ha ido el hombre a la luna. Sí, claro, estas son las preguntas Mm, o sea, realmente creo que hasta las preguntas más locas tienen una respuesta que es aún más loca, pero que vale la pena abrir la mente y empezar a cuestionarse el porqué de las cosas. ¿Por qué, por qué tengo que, no sé, por qué tengo que desperdiciar toda mi juventud trabajando para una empresa que de repente vende un producto que es nocivo para todos? Y, y no solamente vende un producto nocivo, sino que me está haciendo mal a mí porque me estoy quedando a mm, trabajar hasta las 8 de la noche. O sea, ¿a quién le quiero demostrar que yo soy esa profesional súper, como se dice acá en Paraguay, un barete, que significa súper fuerte? ¿A quién le quiero demostrar que a mí, ¿A quién a mis quieres padres, engañar? ¿A quién quieres engañar? Claro. exacto? O sea, tu cuerpo necesita un descanso. eh, Está bien trabajar, obviamente está bien trabajar. Eso genera un muy buen karma, hacer algo por los demás, pero eh, empezar a cuestionarte para quién estás trabajando, vale la pena el desgaste físico, emocional, estoy siendo feliz, ¿hace cuánto no me acuesto en el pasto a tomar sol, llenarme de energía? O sea, de repente las cosas más simples son las que realmente nos llenan después. Sí, Y sí. sin dejar de lado, obviamente, el trabajo, sino hacer un equilibrio y empezar a cuestionarte el porqué de por qué tenemos que seguir todos estos patrones. Bueno, tienen un patrón muy masculino estas empresas normalmente. De hecho, los que en teoría están al margen de esto y están gobernando el cotarro, pues son hombres la mayoría, ¿no? Masónicos. Y bueno, están gobernando, pero ya les queda muy poco porque personas como tú, como yo, estamos ahora en paralelo a ellos, ¿no? Ya no, o sea, no los miramos de él está aquí y yo aquí. Ahora ya nos Sí, hemos colocado aquí. Por exacto. eso son tan peligrosos aquellos que nos cuestionamos, incluso nosotros mismos, ¿eh? Pero que nos cuestionamos y que sentimos, sobre todo, sentipensamos, ¿no? Sí, exacto. Y para ellos eso es una anomalía en el sistema que hay que aplacar
y van a eso, con todos los recursos, incluso con los recursos que menos te puedes esperar, que mientras estés durmiendo te ataquen psíquicamente, porque has tenido muchos patrones acumulados de, bueno, de miedo, incluso si ves las noticias y te vas a dormir, ¿tú crees que vas a tener unos sueños bonitos? No, para nada, llenos de miedo. Y bueno, y cambiando un poquito de tema del área empresarial y el estilo de vida, sino que también, la Matrix nos juega, o sea, esta forma de pensar nos juega desde la religión, desde qué es bueno, qué es malo, y nos enseña, lo único que nos enseñó es a tener miedo de ser libres, de ser nosotros mismos, porque si vos sos de esta forma, te vas a ir al infierno. Si vos haces esto, eh, ya estás considerado, o sea, ya te tachan de una mala persona, pero ¿quién creó ese concepto de ser una mala persona? O sea, hasta eso ya es una estructura diseñada hace muchísimo tiempo que se va repitiendo de generación en generación, y yo creo que hoy, casi pasando al 2022, creo que eso tiene que terminar. Creo que tenemos que ser más libres y Claro. amarnos más, juzgarnos menos y empezar Mm. a cuestionarnos un poquito. ¿Por qué le voy a juzgar a esta persona porque se viste diferente? ¿Quién dice cómo se tiene que vestir en realidad? ¿O por qué le voy a juzgar a esta persona porque le gusta hacer esto en su vida? O sea, si ella disfruta y es feliz, no le daña a nadie, ¿por qué tiene que salir un prejuicio de mí? Entonces, ir desmantelando de a poco hasta eso, hasta qué es lo que pensamos, cuestionarnos acerca de nuestras creencias, eh, Ujú. y dejar un poquito ese prejuicio de qué es malo y qué es bueno. O sea, en realidad, ¿quién dicta eso? Bueno, lo dictan las personas que les interesa que haya esa dualidad, porque si hay dualidad hay enfrentamiento, ¿no? Hay separación, quieren separar y en realidad estamos todos conectados. De hecho, en los sueños se ve mucho eso. Si realmente estás conectado a una persona o no, o si realmente esos sueños son respuestas que te pueden dar, si es por ahí el camino, si no. También se meten en los sueños por eso, ¿no? En el mundo astral, digamos. Y luego también todo programa, el amor es un programa también, Sí, el ¿vale? amor es un Porque es problema. un programa que crea. En cambio, el miedo destruye, ¿no? Entonces, ¿tú qué quieres estar? ¿De un lado del amor, del miedo? También eso es otra dualidad. También. Pero inclusive ahora que tocaste el tema del amor, hasta ellos nos dicen cómo amar. Mm. O sea, solamente nos enseñan uno o dos tipos de amor y nosotros repetimos y repetimos patrones cuando en realidad el amor es mucho más grande que todo lo que ellos nos enseñan. El amor de familia, el amor de pareja, de amigos, diferentes formas de amar. Hay que empezar a romper un poco todos los tabúes y empezar a cuestionarnos. Más que cuestionarnos, empezar a sentir. Y si algo te hace sentir bien, entonces confiar en tu intuición, en tu sentimiento, decir, si me hace sentir bien, entonces es bueno. Porque otra cosa que me pasa también, o que me pasó anteriormente, es que la gente dice, no le hagas caso al corazón, el corazón es muy sentimental. Y pensá con la cabeza, con eso, usa el cerebro. Y yo me quedo, pero bueno, ok. O sea, siempre nos enseñaron a ser más analíticos y a elegir lo que nos conviene más, cuando en realidad tendríamos que elegir con el corazón Y con la glándula pineal. y con la glándula pineal, sí, también. Pues una vez se despierta esta, Sí, ya no hay vuelta atrás, ¿eh? es tu intuición que te Mm. está diciendo, por este camino sí, por este camino no. ¿Cuántas veces perdimos oportunidades
porque pensamos de forma muy analítica, cuando en realidad queríamos hacer otra cosa. Por ejemplo, no sé, de repente quisiste hacer un viaje, tenías la oportunidad, pero tu mente te decía, no, no vayas a gastar, tenés que ahorrar, no es el momento, no te van a dar permiso en el trabajo, y no hiciste ese viaje. Pero tu corazón sentía que tenías que hacer, y ahí te perdiste una gran oportunidad. O le conociste a alguien y sentías que estabas enamorado, pero tu mente te decía, no, no te conviene, no es bueno, no te va a ayudar, no, te vas a quitar de él o de ella. Y ahí es donde eh, estamos amando de una forma o estamos eligiendo de una forma que nos enseñaron, pero realmente no es lo que sentimos. Y creo Claro. que solamente vos, o sea, cada persona como individuo sabe lo que quiere, porque el sentimiento es único, sale de vos. En cambio, lo que te conviene sabe todo el mundo. Y es como que ahí influyen las opiniones de los demás, pero en realidad es lo que a vos te gusta, lo que vos sentís, eso es lo verdadero. Claro, te está impidiendo esos pensamientos crear tu realidad, porque Exacto. somos proyectores de realidad. Si proyectamos escasez o proyectamos miedo, es porque tenemos ese potencial. Por eso nos ponen películas que provocan ese terror o que provocan esos miedos para que seamos proyectores de adentro hacia afuera de esos miedos. Realmente no hay más que un miedo, ¿no? Que te puede frenar a vivir esa vida que quieres. Exacto. Y luego Exacto. también lo que sientes es que son programaciones que conforme tú las vas llenando de programaciones más bonitas, digamos, entre comillas, porque no hay ni bonito ni feo, y las vas llenando de otras programaciones y esas van saliendo. Aunque si están muy arraigadas, las personas que tienen estas creencias tan suyas y les cuesta, luego incluso se genera una disonancia, ¿no? Cognitiva y se llegan a incluso a enfrentar, ¿no? Y de forma agresiva no quieren dejar esa creencia porque han vivido tanto eso y han acumulado tantas experiencias de dolor que no se quieren separar de él. Sí. Creen que esa es su única realidad y la abrazan, cuando en realidad cambiando tus palabras, cambiando tus pensamientos y cambiando lo que consumís, no solamente hablando de alimentos, sino lo que mirás en la tele, lo que escuchás, cambia tu realidad. Mm, Yo me acuerdo, es muy simpático porque yo siempre comparo esto. Yo siempre comparo que el algoritmo de las redes sociales siempre te muestra lo que a vos te gusta. Si vos le das like si tus intereses son vida sana, ejercicio, entonces siempre te va a tirar anuncios acerca de productos referente a eso. ujú. Si vos le das like siempre a cosas, películas de terror o noticias negativas, o porque te gusta enterarte de las cosas, siempre te va a tirar más noticias negativas. Y la vida creo que es así también. Funciona con ese algoritmo. Si vos solamente ves cosas positivas, pensás en positivo y hablas en positivo, la vida te va a traer cosas positivas, porque funciona como el algoritmo de las redes sociales. Y si vos siempre estás mirando cosas negativas, viendo cosas, o sea, repitiendo cosas negativas, maldiciendo, diciendo no puedo, no, no me va a salir, soy pobre, soy, no sé, insuficiente, entonces la vida te va a seguir trayendo más de eso, te Claro, va, te va a seguir trayendo pobreza, escasez y los dificultades, decretos. Mm. así mismo. Los decretos, las palabras de poder. Y la Entonces, palabra tiene mucha energía, mucha repercusión. Por eso desde el lenguaje también la Matrix se las ha ingeniado para,
en estas escuelas, que no son escuelas, no es educación, es ingeniería social. Es una ingeniería social. De hecho, que estuve leyendo la historia de cómo nació la escuela, creo que fue en Prusia, ya no me acuerdo en qué año, creo que fue en 1800, o bueno, perdón si me equivoco, pero va por ahí. Nació justamente porque el país estaba en guerra con Francia. Entonces, ¿qué hacían a los niños? Era mostrarles imágenes de que ellos eran ganadores de la guerra. Entonces, empezaron a empoderar de esa forma. Y ahí empezaron los castigos físicos, o sea, ya mucho antes, ¿verdad? Con la esclavitud, pero ya en esta nueva etapa de la humanidad, ahí empezaron los castigos, empezaron las premiaciones y en realidad la escuela fue como un lugar de capacitación para crear empleados que puedan trabajar en otras empresas, para gente que ya tenía poder en esa época. Entonces era como, así nace la escuela. Entonces era como crear soldaditos con la misma educación, con la misma información, que vayan creciendo y vayan adoptando todos el mismo conocimiento y aprovechaban para enseñar la historia. Entonces ellos le decían que, bueno, que ellos eran ganadores ante la guerra, ¿verdad? Y así, después fue evolucionando a su manera. Claro, y si te fijas, siempre sigue el mismo patrón. Y Es siempre sigue el mismo guerra, patrón. guerra, crisis, revolución y falsa democracia. Y Tal otra cual. vez, o dictadura, ¿no? Que es la falsa democracia, evidentemente. Es una dictadura. Una Entonces, dictadura. entonces estamos en eso, pero los que ya hemos visto esto, nos hemos salido de política, de economía, de ciencia. Todo esto está mintiendo mucho ahora y están saliendo verdades a la luz. Incluso la religión. Sí. Porque la religión te hace sentir también a veces pequeñito. Sí. Dios es el papá, entonces tú obedece a lo que dice Dios y sigue esto que lo hemos marcado en la iglesia para que estés calladito y no tampoco pienses mucho, te sientas culpable, sobre todo la culpabilidad. La culpabilidad, que es algo que baja tu vibración Mm. al máximo. Incluso con Sí. el fútbol también. El No, fútbol es una gran red de, bueno, de egregores, incluso de dualidad, ¿no? Porque es un equipo contra otro. Y lo que se genera ahí es un enfrentamiento inconsciente, ¿no? Entre los hinchas de un equipo y el del otro. Incluso no, defender una identidad, ¿no? Yo soy de este equipo y, y bueno, y si pierden me corto las venas, ¿no? Dirían. O este equipo es mi vida y cosas así, ¿no? Entonces ahí ya empieza a gangrenarse el cerebro con estos fanatismos, ¿no? No hay nada sí, que defender, no hay no nada que... solo eso, sino que yo veo, además de eso, veo que los fútbol, o sea, los equipos de fútbol están financiados por empresas que, no sé, tal vez lavan el dinero, Mm, vienen de una procedencia súper dudosa, se hacen apuestas a través del fútbol, se genera robos, pobreza, inseguridad. eh, Le estás comprando a una persona para tu equipo de fútbol. O sea, yo no sé si la gente se da cuenta de eso cuando dice, ah, el equipo tal le compró a... O sea, ¿qué somos? Somos un producto. Y, y aparte de eso, es un distractor de la realidad. O sea, están pasando cosas, están pasando otras cosas en el mundo. O sea, ¿quién quiere ver fútbol ahora? Entiendo que es un deporte, el deporte es sano, apoyo el deporte, pero es como que nadie piensa qué hay atrás del fútbol, porque el fútbol mueve tanto dinero. O sea, ¿acaso no hay cosas más importantes en el mundo? O sea, ¿acaso, no sé, acaso no están surgiendo cosas más lindas o
que te generan mayor valor en el mundo por el cual debemos preocuparnos, que es fútbol. Claro. Y es Bueno, así. más innovadoras también. Pero es como que la gente no se da cuenta de eso, porque en el momento el fanatismo, es que y yo creo que el fanatismo es la energía otra vez que sale de las personas, como que te arrastra a mirar y a estar, a disfrutar, a usar, pero nadie se cuestiona qué hay detrás de eso. La gente se va nomás a la cancha y hace, y, y todo ese movimiento que genera el fútbol se puede lograr a través de actos malos o de dinero lavado que nadie sabe de dónde viene. Ujú. Y en realidad, entonces, en realidad lo que estamos festejando es la delincuencia, o sea, actos verdaderamente malos. En mi país, por ejemplo, en Paraguay, si alguien hace algo muy estúpido, pero de verdad, así tipo roba un... Hace poco unos chicos de un barrio le pintaron a un gatito como si fuera un tigre, un gatito medio grande, no, a un perro era. Le pintaron como si fuera un tigre y le dejaron en un bar, o sea, en un lugar y todo el mundo se asustó y pensaron que había un tigre suelto y ellos se fueron a la cárcel. Y gente que roba, que el mismo gobierno, el mismo Estado, gente de mucho poder que hace cosas malas, está libre por el mundo. O sea, imagínate. Bueno, y por menos. A ver, lo del perro es grave, ¿eh? O sea, pudo haber sido una broma, pero ¿por qué no le envían a la cárcel a los secuestradores, a los narcotraficantes, a gente que trafica con personas? ¿Por qué no están atrás de eso? Pero no, o sea, le envían a... Porque bueno, y fíjate lo que te voy a decir ahora, la sociedad, la suciedad de la sociedad, pues te hace, te engulle, ¿no? Con esta delincuencia. Y, y como tú dices, incluso en el tema este, que no vamos a hablar, eh, Sí, se nos trata, ¿no? A aquellos que opinamos libremente, porque es un derecho, y un que cada derecho. uno siempre ha sido así, incluso se puede equiparar al racismo, esto que se está viviendo, O en la dictadura. a los nazis que quieren imponer. Fíjate, los que estamos de este lado no queremos imponer nada, simplemente compartimos. Y en Y cambio respetamos. hay un esfuerzo por imponer. También, bueno, hay empresas que aún se mantienen desde la época de los nazis. Eh, Creo que te sonará Bayer, ¿te suena la empresa? Sí. Pues estos hacían, bueno, distribuían lo que es los aparatos para hacer el gas de las cámaras de gas de los campos de concentración. Qué Entonces, fuerte. fíjate cómo se perpetra, ¿no? O se perpetúa estas empresas psicópatas hasta unos niveles que bueno, incluso se las adora. Sí. Es que hay parte otra vez con el que nadie se cuestiona de dónde salen las cosas. Uno consume o hace, pero en realidad te estás apoyando. Estás apoyando lo que desde un comienzo ya te esclavizó y no te das cuenta. Entonces el primer paso para poder desmembrar un poquito esta matrix o este conjunto de reglas que vivimos año tras año es empezar a cuestionarnos un poco, empezar a investigar un poco acerca de la historia de las cosas, empoderarnos con la información y ser un poco más curiosos y no quedarnos nomás con lo que Internet dice que es real. Porque siempre digo que si eh, una persona malintencionada de mucho poder compra un diario o compra una página oficial
de noticias, nunca va a publicar algo que esté en su contra. O sea, y nunca va a ser que los periodistas o redactores escriban algo o lancen una noticia que le perjudique a esa persona. Entonces, hay que cuestionarse un poquito quién manda realmente acá en el mundo. ¿Somos nosotros o el dinero? Es el dinero el que está hablando. O sea, vos me pagás y yo voy a decir lo que me digas. Por eso hay que tener cuidado con todo. Hoy en día vos no sabes más qué es real, sino lo único que tenés contigo es tu mente, tu sentimiento y empezar un poco a experimentar lo que lees, vos sentís que sea verdad. O sea, cuestionarte un poquito, ¿cómo puede ser que esto pase? Y por más que tus pensamientos sean de repente algo muy... O sea, yo sé que no todos somos científicos, ni médicos, ni investigadores, pero tenemos esa capacidad de cuestionarnos de dónde sale esto y por qué, y preguntar, indagar y dar nuestras propias conclusiones y confiar en nosotros mismos. O sea, es confiar en vos, confiar en tu intuición, en lo que dice tu espíritu, en lo que sientas que es real, no en lo que otro te dice que tenés que hacer, porque así es y no es cuestionable. Y si cuestionas, Mm, no. claro, O sea, es tener esa libertad de pensar, es la libertad de pensar diferente. sí, sí, y de sentir y de actuar, de hablar, sí, sí, es algo que no nos lo pueden quitar. De No te hecho, más pueden... que no nos lo pueden, es que siempre va a haber algo que no te van a poder quitar, porque no es material. Sí, Ya me pueden exacto. poner todas las restricciones que quieran, que Sí, yo sé que hay algo que no me pueden quitar y que eso es lo más valioso. ahora salí. Ah, que estás bebiendo Salí mate. bien ahora. ¿Estás bebiendo mate? Tereré, tereré, Ah, que es como el mate, pero es frío. pues es eso, ¿no? Que hay que saber mirar aquello que te hace sentir a gusto en casa. Porque puedes estar en una casa con una pareja, un trabajo genial o bien entendido por la sociedad y sentirte que no estás en casa. Y Sí, luego llegas a casa, ¿no? Y ves que no es tu hogar, que incluso aquellas relaciones están vacías porque responden a unos ideales, a unas ideas. No se están relacionando desde la esencia, ¿no? sí, exacto. Y en realidad hiciste tu vida, formaste todo lo que querías siempre en base a lo que creías que tenías que hacer y no sos feliz. No sé si la gente nunca se cuestiona si la vida realmente tendría que ser así. Yo me cuestioné varias veces y dije, ¿será que todos los días me tengo que levantar temprano, irme a trabajar por el mismo camino y salir y por el mismo camino parar en el mismo lugar a comprar una merienda o irme a caminar al mismo lugar, volver a mi casa y dormir y volver a repetir y volver a repetir y volver a repetir? Creo que vinimos al mundo para hacer pues, mucho más que... Mucho más. De hecho, ya lo eres. Sí, El hecho de que tú te hayas dado cuenta de esto y hayas tomado ciertas acciones, porque por los hechos nos reconocerán, y los que nos encontramos en esta situación nos reconocemos por la mirada, nos sí, reconocemos por el sentir, no es algo de etiquetas, o sea, no es algo que
porque tú seas de allí o de aquí, mm, vaya a condicionar algo. Es que es como una conexión inmediata, ¿no? De aquellas personas que vibran igual que tú. Por lo tanto, aquellas personas que tal vez estén en esa transición de salir de un trabajo que no les gusta, que no les llena, animar a que vibren alto, sanen sobre todo primero, se encuentren con ellos y con ellas mismas y que al vibrar vas a atraer a aquellos de tu tribu. Exacto, sí, es así. Y no desesperarse también ante los problemas de la vida, porque seguramente mucha gente dice, ah, bueno, qué fácil, es forma de vida que nos estás planteando, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo vivimos? ¿Con qué plata comemos? O se empiezan a desesperar y empiezan a entrar en caos. Y realmente esto un paso a la vez. Nadie dice que dejen todas sus cosas, pero de ser más conscientes, más que vinimos acá para hacer mucho, para vivir realmente, para para disfrutar de otras personas, de la naturaleza. Y cuando una persona está convencida de algo y hace con el sentimiento, todo el universo conspira a su favor. Es el famoso, el universo conspira a su favor. De Ujú. verdad, todas las cosas se dan, pasan solas, no sabes cómo, todo se alinea. Cuando vos das un dinero de corazón, ese dinero no te regresa. Cuando vos ayudas a alguien de corazón, la ayuda te viene cuando necesitas. Cuando vos haces lo que te gusta, viene la retribución, porque estás generando energía positiva, vibración buena y atraes lo mismo. Pero cuando estás haciendo algo que no te gusta, todos todos los días generas esa vibración de sufrimiento, esa energía de odio, más de lo mismo te va a venir. Eso es algo que nunca nadie nos enseñó, nunca nadie nos dijo, nunca nadie nos explica por qué tenemos que hacer lo que nos gusta. Porque si hacemos lo que nos gusta, vamos a, o sea, nuestra energía va a ser positiva, vamos a vibrar en positivo y vamos a traer más cosas positivas. Eso nadie te explica. Eso aprendemos ya después con el tiempo, investigando, indagando. Pero si hacemos algo que no nos gusta, aparte de vivir de una forma un poco infeliz, también generamos esa energía de odio, de sufrimiento y atraemos lo mismo, porque atraemos lo que vibramos. Ujú. Total, total. De hecho, hemos estado muchos ahí, en esa vibración. Venimos ahí. Incluso hay personas que no, ¿no? Que desde que nacen son así, son como angelitos. Pero yo te puedo decir que he estado ahí y he estado en la posición de el humano básico, ¿no? El hombre básico, que incluso se llena de etiquetas innecesarias y que luego se da cuenta de que no sirven para nada. De hecho, te pueden dar de comer, sí, te pueden dar de comer, pero no te van a hacer sentir vivo, te van a hacer sentir un autómata y vas a acabar por automatarte, porque, porque es un sabotaje constante, es un autosabotaje. Es un autosabotaje. Y Sí, sí. ni mencionar lo mal que le hace al cuerpo, porque muchas personas o muchas veces comemos mal cuando estamos ahí, no dormimos, eh, no tenemos tiempo para hacer alguna actividad física, por lo menos caminar. Entonces todo va de la mano. O sea, una cosa, hacer algo que no te gusta, te llenas de energía negativa, no cuidas tu salud. Entonces cada vez parece que vas empeorando más tu situación, cuando en realidad puedes hacer una pausa y replantearte las cosas. Si no puedes cambiar una cosa, cambiar otra cosa. Replanteate por qué estás viviendo como estás viviendo. ¿Quién te dijo que tiene que ser así? ¿Quién te dijo que lo que estás haciendo es correcto o incorrecto? ¿Quién dice que no podés hacer
lo que querés hacer y lo que te gusta. Solamente son normas impuestas por algunas personas hace muchísimo tiempo, pero no es la realidad, no es la verdad de las cosas. Claro, una vez te sales de ahí, ¿no? Yo, por ejemplo, empecé eh, deshilando todo esta Matrix por los sueños. Los sueños te dan respuestas. Si tú te vas a dormir pidiendo ayuda, incluso, una ayuda a seres que estén en una vibración alta de luz, no seres del bajo astral, Ujú. verás que en sueños se te aparecen y son destellos de luz, realmente. Y yo, por ejemplo, tuve un sueño en que estaba encadenado en unas columnas. Por aquella época tenía el pelo algo más largo y, y yo veía que era yo, ¿no? Entonces estaba encadenado y de repente rompo las cadenas, se cae el templo donde estaba y de mi pecho emanaba una gran luz. Y bueno, unos meses más tarde tuve una experiencia fuera del cuerpo. O sea que los sueños te avisan también de si sigues por ahí, ¿vale? Yo podría no haberle hecho caso a ese sueño. De ahí a persigue tus sueños, o al menos intenta ser coherente con ellos.